Fiscal del grupo y el día de hoy voy a tener el privilegio de darles la charla de manejo y titulación de opioides en atención primaria. Siendo así, estos van a ser los contenidos de la charla de hoy. Vamos a definir qué es el dolor, vamos a hablar un poquito de la historia de los opioides, su farmacología, vamos a atender entonces a lo que es cómo funciona la intoxicación y cómo es el manejo y la titulación principalmente de lo que es la morfina en los sistemas de atención primaria. Bueno, comenzando entonces, recapitulemos un poco con qué es dolor. ¿Me están viendo ahí, por cierto, la cámara o no? Bueno, entonces, atendiendo a lo que es la definición de la OMS y el ISAP, entonces tenemos que la última definición de dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado o no a daño tisular real o potencial, es decir, la nocicepción. Una breve historia sobre los opioides. Tenemos entonces que los opioides son muy importantes para la historia de la humanidad. Y todo por esta plantica. Esta plantica que tenemos acá es la amapola, científicamente conocida como Papaverum somniferum. De ella se extrae el opio. De esta se tiene conocimiento desde la humanidad sobre su uso medicinal y recreacional. Varios imperios, varias monarquías han aprovechado el uso de esta sustancia a lo largo de la historia. Inclusive entonces también tenemos pues lo que es las famosas guerras del opio que se dieron en el sudeste asiático. La primera persona que describió, perdón, las propiedades de esta planta y logró sintetizar entonces lo que es hoy en día la morfina es Friedrich Turner, un químico francés, perdón, alemán, que en 1804 en su laboratorio logró extraer de esta flor la sustancia, a la cual denominó morfina debido a que su efecto principal que él describió es que daba sensación de sueño o sedación. Y entonces la nombró morfina en honor al dios griego del sueño, ¿cierto? Como tal su farmacología. Entonces, primero hay que aclarar dos términos que en la cultura general, pues solemos decir de manera indiscriminada, pero básicamente entonces están los opiáceos, que son sustancias que derivan directamente de la planta. Por ejemplo, la morfina, la codeína y el opio. Y luego están los opioides, que son sustancias que pueden o no derivar de la planta como tal, pero se van a caracterizar entonces porque interactúan con los receptores opioides del cuerpo humano. Entre esos tenemos claramente los llamados opioides endógenos, también entonces algunas drogas como la heroína y algunos fármacos entonces como el fentanilo. En conclusión, de lo que vamos a hablar y cómo deberíamos referirnos a estos es al grupo farmacológico de los opioides. ¿Cómo los clasificamos? Ya vimos un poquito de eso. Según su origen, los podemos clasificar en naturales, como por ejemplo la morfina, semisintéticos, como la oxicodona, o totalmente sintéticos, como el fentanilo. También según sus propiedades, es decir, cómo interactúan con los receptores. Tenemos el agonista puro, que el ejemplo más claro de nuevo es la morfina, el agonista parcial, que tiene un menor efecto, que por ejemplo tenemos la buprenorfina, tenemos aquel grupo llamado agonista-antagonista. En ese entonces se creía que agonizaban a los mu y antagonizaban a los kappa. Hoy en día se sabe que agonizan a los dos por igual, pero en menor medida. Y tenemos de ejemplo a la pentazocina y tenemos a los antagonistas puros. En nuestro medio, el más importante es la naloxona. Por último, tenemos la clasificación según su actividad y los podemos clasificar en fuertes, de acción intermedia o moderada y los débiles. También tenemos entonces su farmacocinética. Estos fármacos van a ser muy liposolubles, son muy afines a lo que son las grasas. Y en cuanto a su presentación farmacológica, pues vienen mucha variedad. Son unos fármacos muy agradecidos, los tenemos tanto en tabletas como en cápsulas, como en gotas, como inyectables. Su absorción entonces va a depender de la vía de administración, pero por ejemplo la morfina varía desde un 20 hasta un 100%. Su distribución entonces se da gracias a la albúmina, que es la que los transporta en la sangre,
Y algo muy importante es que hay sustancias que son demasiado liposolubles, como por ejemplo el fentanilo, que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces van a causar efectos en el sistema nervioso central, muy importantes. Su metabolismo va a ser entonces hepático y su excreción va a ser renal. El mecanismo de acción lo podemos resumir en dos cosas. Presináptico, lo que hace es que los receptores están unidos a una proteína G, como tal, al potenciar sus efectos, logramos que se inhiba el influjo de calcio, la entrada de calcio a la célula y con ella la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Y su efecto posináptico, de igual manera, inhibe entonces la transmisión nerviosa y la liberación de la sustancia P. Tenemos entonces varios receptores. El que más destaca sobre todos es el mu, que ahí lo señalo, su acrónimo es MOR, y viene el nombre debido pues a la letra del alfabeto griego. Como tal, acá entonces una representación de lo que es el efecto a nivel de las células. Como tal, entonces tenemos a la morfina, que se une a su receptor opioide acoplado a proteína GI, y esta lo que va a hacer es inhibir entonces la entrada de calcio y con ella se va entonces a denegar que la célula, en este caso pues una neurona, pueda enviar neurotransmisores excitadores a la otra. De igual manera, en la neurona posináptica lo que va a lograr es que va a aumentar entonces la salida de potasio, listo. Recordemos que la neurona necesita un umbral de excitación para funcionar y de igual manera entonces va a inhibir lo que es adenilato ciclasa y va a impedir entonces toda esa cascada para la formación de neurotransmisores y su expulsión claramente. Todo esto entonces se va a dar de manera natural en nuestro cuerpo con los opioides endógenos. ¿Y qué función tienen los opioides endógenos? Tenemos varios, entre ellos encefalinas, endorfinas, eh, y actúan pues a nivel de diferentes receptores. Pero algo muy interesante es que vamos a ver, pues, encefalinas, efecto, analgesia, endorfinas, analgesia, dinorfinas, analgesia. Cada una tiene como también su especialización, pero en general su función es modular la respuesta del dolor. Es decir, que modulemos pues a nivel del sistema nervioso central ese dolor que presentamos. Como tal, entonces es el efecto de los opioides o el efecto farmacológico que buscamos. Como tal, entonces, ya para abordar los receptores, de nuevo el más estudiado y el que más se tiene importancia son los receptores mu, entre ellos destacar entonces el mu sub 2, que es el que nos va a dar efectos a nivel respiratorio y cardiovascular importantes para luego aprender en los efectos adversos de estos medicamentos. También está el mu sub 3, que se tiene en cuenta de que genera vasodilatación gracias a un efecto del óxido nítrico, pero como tal es el que menos estudios se tiene. Como tal, entonces de nuevo se lo resalto, el más importante, el mu sub 2. Y tenemos otros receptores que están más distribuidos. Perdón, hola, ¿cómo están? Lo. Listo, Juan, ya te vemos otra vez. Gracias. Lo que sí me alcanzan a ver. No te estamos viendo, pero continúa la presentación ahorita para las preguntas y eso. O después reconfiguras la cámara, no hay problema. Continúa la presentación. Listo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden pues en interrumpirme. Hágale que la Doc, presentación ya está bien. ¿hasta qué punto me lograron escuchar? En esa diapositiva donde estabas, pues vuelve a empezar en la diapositiva donde están los receptores core. Pues Listo. hablas de todos los receptores, ahí quedamos. Pero vamos bien.
Bueno, entonces quedamos acá con los receptores. Voy a cerrar acá esta pestaña y si algo, entonces ustedes me dicen. Listo, entonces tenemos los core, también conocidos como los kappa, kappa 1, kappa 2 y kappa 3. De estos importantes, entonces van a tener un efecto de sedación e inhibición del ADH que no lo tienen los otros receptores. Tenemos también los delta, delta 1 y delta 2, que como podemos ver junto a los kappa, logran una analgesia espinal, pero estos además logran una analgesia supraespinal. Y un efecto bastante importante y bastante curioso es que inhiben la tos. Esto ya vamos a ver por qué es importante. Luego tenemos los ORL, que vienen de sus siglas en inglés, de receptores similares a los opioides, que básicamente tienen un efecto en la modulación del dolor. Bueno, la modulación y la percepción del dolor. Entonces, vamos a tener algunos efectos adversos, algunos efectos que no buscamos y otros que sí buscamos. Como tal, entonces a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que los opioides son muy usados por su efecto a nivel de la sedación, pero también tienen algunas afectaciones a nivel psicoafectivas. Por ejemplo, causan sensación de euforia y de bienestar a la persona, pero también pueden causar disforia y alucinaciones. A nivel cardiopulmonar van a ser los efectos que vamos a tener más presentes y de los que tenemos que estar muy, muy pendientes cuando nos llegue entonces el paciente en una crisis de dolor o paciente que le vamos a poner opioides, porque estos van a ser los que vamos a tener en cuenta para evaluar su respuesta y si nos llegamos a exceder en la administración del opioide. Como tal, tenemos entonces ahí subrayadito, muy importante, la depresión respiratoria. Los opioides inhiben tanto a nivel central los reflejos que permiten entonces la expansión pulmonar, como entonces a nivel de los pulmones la sensibilidad al CO2. Entonces, lo que hace es que genera que haya una disminución de la frecuencia respiratoria, pero que entonces se acumule CO2 sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nuestro cerebro se dé cuenta. Entonces no hay ese mecanismo compensatorio. De igual manera, entonces, eso es secundario a la rigidez muscular. Vamos a ver que los pacientes intoxicados con opioides se caracterizan entonces porque tienen un tórax en leña, que se le conoce, y va a generar efectos también a nivel del corazón, entonces va a generar hipotensión y bradicardia. Y el otro que es importante, que inhibe la tos, ¿cierto? Su uso, por ejemplo, en jarabes. También tenemos otros efectos adversos que son importantes a evaluar, ya cuando el paciente usa de manera crónica los opioides. Entonces, que yo estoy en urgencias y que le apliqué opioides a un paciente que llegó con dolor, no me tengo que preocupar tanto porque le vaya a dar estreñimiento o porque vaya a tener retención urinaria. Eso le puedo poner una sonda o le puedo manejar, ¿cierto? Pero sobre todo estos efectos van a ser muy importantes para el paciente con un dolor crónico, porque le van a afectar mucho su calidad de vida. De igual manera, un efecto que sí es importante pues que tengamos en cuenta a nivel de urgencias es que los opioides generan muchas náuseas. Entonces, sería bueno entonces darles medicamentos antieméticos para controlar esto. En esta imagen quise entonces representar que los opioides, sus receptores están distribuidos por todo el cuerpo y causan gran variedad de efectos adversos. Los que les presenté anteriormente son solo unos pocos, pero vemos que también causan depresión celular, también causa rigidez muscular generalizada, también entonces generan una vasodilatación y a nivel del sistema nervioso central es importante también destacar un efecto adverso raro, pero importante porque es altamente mortal, ya que los opioides pueden dar algo que se llama meningitis aséptica. Entonces aquí tenemos la intoxicación por opioides que se define por una triada clínica. Sería entonces la depresión del sistema nervioso central, evaluado entonces como alteración del estado de conciencia, somnolencia o letargo, una depresión respiratoria menor de 10 y miosis. Que el paciente tiene emesis o que vomitó, doctor, que está intoxicado por opioides. No, la emesis no tiene que ver con la intoxicación. Es un efecto adverso que se puede presentar, sí, pero no es algo que tengamos que tener en cuenta como para decir, hombre, bajémosle la dosis de los opioides que posiblemente pueda estar intoxicado. No, como se los dije, entonces, de nuevo, somnolencia, letargo, alteración del estado de conciencia, cualquiera de los dos, una depresión respiratoria menor de 10 y miosis. ¿Cómo vamos a manejar
la intoxicación. Entonces, para eso les traigo un caso clínico. Como podemos ver, como podemos ver, aquí tenemos una mujer y al lado tiene una jeringa con cierta sustancia. Recordemos que al principio yo les dije que una de los opioides de abuso, por ejemplo, son la heroína y el fentanilo. Entonces tenemos aquí un caso. Es una mujer de 25 años que es traída de urgencias por su hermana, que la encuentra en su apartamento desmayada junto con esa jeringa. Ella refiere que no sabe qué se inyectó. Entonces, primordial, hacer un examen físico a conciencia. Entonces encontramos una paciente inconsciente, no responde a estímulos verbales, no responde tampoco a estímulos dolorosos, tiene una clara alteración del estado de conciencia, evaluamos pupilas mióticas y además ya tiene signos, perdón, de hipoxia, como lo es una piel fría y una cianosis peribucal. Cuando vamos a ver los signos vitales, lo más a resaltar es la frecuencia respiratoria, que tenemos una frecuencia respiratoria menor de 10 y una saturación del 83%. ¿Cómo hacer entonces el manejo? El manejo en urgencias tiene que ser un ABCD bien concienzudo. En este caso, nuestra paciente no responde, tampoco podemos evaluar el nivel de conciencia, no sabemos si respira. ¿Qué es lo primordial para salvarle la vida? Llevarla a una sala de reanimación, asegurarle una vía aérea y poder ventilar a esta paciente. Como la paciente posiblemente esté intoxicada por opioides, entonces tendemos que ventilarla primero para garantizar esa entrada de oxígeno y que su cuerpo pueda responder correctamente. Como ya se lo dije, entonces lo que va a matar a esta paciente va a ser la hipoxia, el que no pueda ventilar correctamente. Importante entonces, muy importante, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en algunas partes pues, de Europa, como Países Bajos, se vive actualmente una crisis por opioides. Por ejemplo, tenemos que las guías americanas nos recomiendan entonces estos algoritmos para la atención de los pacientes. Tenemos entonces a su lado izquierdo, tenemos para aquellas personas que no son profesionales en salud. Lo importante es entonces que identifiquen la necesidad de la persona, si ventila o no ventila, para establecer entonces la necesidad de empezar o no empezar el RCP. Porque recordemos que si una persona no está ventilando, va a entrar entonces en un paro. Y al lado derecho tenemos entonces para nosotros los reanimadores, que importante entonces, además de identificar al paciente, identificar si estamos ante un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio, iniciar el tratamiento continuamente, que sería con naloxona. Bueno, y también tenemos este algoritmo que es del Ministerio de Salud, que salió en el 2017. Listo. En Colombia tenemos entonces a la naloxona como antídoto. Este sí lo vamos a tener en todos los niveles, es muy fácil de acceder, muy barato y bastante pues importante. Como tal, la naloxona, como ya lo veníamos diciendo, es un antagonista puro de los opioides, es decir, que se va a acoplar a ese receptor opioide y va a evitar que la morfina haga su efecto. Como tal, entonces su presentación clínica, tenemos estas ampollitas pequeñitas que vienen de 0,4 miligramos en un mililitro. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Vamos a preparar entonces con una jeringa, vamos a absorber el contenido de la ampolla y la vamos a diluir con 9 cc de solución salina. Eso perfectamente nos cabe en una jeringa de 10. Y vamos a quedar entonces con una concentración de 0,4 miligramos sobre mililitro. Si lo vamos a poner como tal en microgramos, esto sería entonces aproximadamente 40 microgramos. Entonces la infusión nos va a quedar para un total de 10 dosis. ¿Por qué? Porque los bolos que vamos a colocar van a ser de 0,5 a 1 mililitro. ¿Eso de qué va a depender? De que entonces, por ejemplo, esta es una paciente joven, posiblemente tuvo un exceso de la dosis, ya sea pues de la sustancia que se está inyectando. Entonces uno dice, bueno, empecemos con uno que además que se echó bastante. O luego entonces tenemos al paciente que tenés en urgencia, le pusiste un opioide, le pusiste una dosis bajita y dices, bueno, está como somnoliento, como está empezando como a desaturarse, pongámosle 0,5. Eso va a depender de qué, de la clínica.
Como tal, entonces se dan las infusiones de cada 2 a 3 minutos y la meta es que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 12. La naloxona, como ya se los dije, es muy fuerte. ¿Qué se hace actualmente y pues en el pasado ya no se debería hacer? Anteriormente cogían la ampolla y de una le metían todo el mililitro al paciente. ¿Esto qué pasa? Pues le metían los 400 microgramos de una y el paciente despertaba de manera brusca. Pues bien por el paciente porque despertaba y vos ya estabas tranquilo, recuperaba su ventilación y respiraba. Pero al generar un efecto tan brusco, generamos entonces un problema mayor para nosotros, ya que complicamos a ese paciente debido a que le puede dar un edema pulmonar. ¿Por qué? Por esas alteraciones que tiene la naloxona con la presión, porque recordamos que los opioides producen entonces hipotensión, producen bradicardia, y la naloxona va a generar el efecto contrario, es un antagonista. Va a cambiar bruscamente la presión y de eso va a llevar a un edema pulmonar. Un edema pulmonar que en la literatura lo podemos encontrar como hiperagudo o edema flash, que es de alta mortalidad en estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, entonces la titulación de los opioides, como tal, entonces los pasos en la atención primaria. Recordemos nosotros en la atención primaria vamos a encontrar normalmente un paciente de dolor agudo. También nos puede llegar entonces sí el paciente con dolor crónico, pero eso ya es para otra charla. Nos vamos a enfocar en el dolor agudo del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Un examen físico minucioso. Nos llega el paciente macheteado. No, doctor, tengo mucho dolor. Vea, tengo esta machete aquí. Pues yo me preocuparía más por el machete y por el compromiso hemodinámico que tendría esa persona que en el momento del dolor. Claro, pues también hay que manejar el dolor, pero hay que estabilizar primero al paciente. Primero con las prioridades. ¿Qué lo va a matar primero? Del dolor, mantenete 2, 3 minuticos ahí, pero solucionémosle la causa. Y identificar los factores de riesgo de ese paciente. Ya los vamos a ver. El manejo del dolor se debe hacer de manera multimodal. Esto es una estrategia que se tiene y que las Naciones Unidas también apoyan, que es llamada ahorrador de opioide. Esto es debido a que ya vimos que los opioides causan efectos adversos muy alarmantes y que pueden poner en peligro la vida del paciente. Además de que los opioides son altamente adictivos, por lo que la idea es ahorrar lo máximo posible en los opioides y generar entonces una estrategia que es la analgesia multimodal. Dar entonces un opioide, un no opioide, como por ejemplo un AINES, también medicamentos desde lo fácil, pues que es acetaminofén, dipirona, también están bien, y tratamiento de la causa, eso es muy importante. El ejemplo que les acabé de dar, el ejemplo que les acabé de dar, el paciente pues que llega por una herida cortopunzante. Si no le manejamos la herida, si no le manejamos esa pérdida sanguínea, el dolor no va a parar, o el paciente que viene con una lesión, el paciente que viene con un accidente de tráfico, ¿cierto? Ya como tal, entonces de los opioides hay que tener en cuenta dos cosas: establecer la dosis total que le vamos a dar diario a ese paciente y establecer los rescates. Ya vamos a ver entonces la definición de cada uno de los dos, pero antes, unas cositas. ¿Cómo evaluamos el dolor? Entonces el dolor lo evaluamos a través de 3 herramientas que tenemos. La anamnesis, que es yo interrogar a mi paciente, el examen físico y objetivizando el dolor a través de una escala. Por ejemplo, la escala verbal análoga del dolor. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es tu dolor? O si es, por ejemplo, un niño, también nos sirve entonces estas escalas que tenemos, por ejemplo, con las caritas. En un paciente, pues, que esté inconsciente, como en el ejemplo anterior, pues no vamos a poder evaluar. Entonces, de qué nos servimos? Del examen físico, de la anamnesis, de quién lo trajo, del APH que lo trajo, del familiar que lo trajo, qué nos pueden dar de información sobre ese paciente. Y el examen físico, pues va a ser muy importante porque entonces nos va a dar una imagen de qué le pasó al paciente. Si, por ejemplo, es un accidente de tráfico, entonces la cinemática del trauma, tiene fracturas, tiene contusión, tiene hemorragia, si es, por ejemplo, una sobredosis, si es, por ejemplo, el paciente con abdomen agudo, entre otros. Hasta el momento no hay dudas y todo el mundo me está escuchando, ¿cierto? Juanpa, sí, solo una corrección. De
la dilución de la naloxona, que quedan 0,04 miligramos por mililitro, porque en la diapositiva quedó como le faltó un cero. Solamente eso para que lo tengan presente, pero Ah, después listo. ahí en Entonces la vení, dilución le falta un cerito, aquí como para está. que lo tengan presente por si le tomaron foto, por si quieren tener el pantallazo. La dosis de 0,04 miligramos, que son 40 microgramos. Listo. Gracias, Doc. Entonces, volviendo, tenemos dos herramientas dadas, perdón, una herramienta dada muy importante por la OMS, que es la escala análoga del dolor. ¿Esto para qué nos va a servir? Ya cuando objetivizamos el dolor del paciente, el paciente nos dice, no, me duele 7 de 10, me duele 3 de 10. Vamos a ir a esta escalita y vamos a usar el pastel y saber qué vamos a poner. Entonces, están aquellas que las dividen en tres, como la OMS, y hay algunas que también las dividen en cuatro. Pero vamos a ceñirnos en lo que es la OMS. Entonces, la OMS nos divide el dolor en leve, moderado y severo. Entonces, aquellos dolores que van a ser leves, de 0 a 3, vamos a tratarlos con no opioides, es decir, aspirina, paracetamol, que es acetaminofén, y AINES. Para aquellos dolores moderados y fuertes, ahí sí vamos a utilizar opioides. ¿Cuál es la diferencia? Que en un dolor moderado vamos a utilizar opioides débiles, como cuál en nuestro medio muy usado, el tramadol. Y para dolores severos o muy fuertes vamos a utilizar opioides moderados o fuertes. Por ejemplo, el más utilizado en nuestro medio y que se usa de manera cotidiana, la morfina. Ve, pero entonces en el 2 y en el 3 los dolores moderados y severos, solo utilizamos opioides. No, como acá lo pueden ver en esta gráfica, utilizamos los opioides, pero también le agregamos una analgesia multimodal conjunta con medicamentos no opioides. Me gustó también mucho esta grafiquita que está aquí, porque además agrega que también hay técnicas invasivas. Esto ya no nos compete tanto a nosotros como médicos, pero sí, por ejemplo, a los anestesiólogos y otras especialidades que están entrenados para realizar técnicas invasivas, como por ejemplo, ¿cuáles? Bloqueos nerviosos. Eso también es una analgesia multimodal. Como tal, los factores de riesgo, entonces, nos va a servir para identificar qué paciente tengo que tener yo cuidado con qué dosis le voy a dar y cuál paciente más probablemente va a generar esa intoxicación por los opioides. Vamos a tener poblaciones específicas en los extremos de la vida, ancianos, niños y neonatos. Y muy importante la desnutrición, ya que la desnutrición causa que la albúmina en sangre disminuya y como tal la distribución de los opioides también se ve afectada. También vamos a tener enfermedades como la enfermedad hepática y la enfermedad renal, que recordemos también por su farmacocinética, los opioides son metabolizados por el hígado y excretados por la orina, entonces van a perdurar más en el tiempo y van a generar entonces mayores concentraciones. De igual manera, hay que tener cuidado con los depresores del sistema nervioso central. ¿Cuáles depresores? Por ejemplo, medicamentos. Tenemos barbitúricos o benzodiazepinas. Muy mala combinación, benzodiazepinas con opioides. Recordemos eso. Pero además, muy común el paciente borracho, que también el alcohol, recordemos, es un depresor del sistema nervioso central. Y tener en cuenta aquellos trastornos respiratorios, como por ejemplo el EPOC o el asma, que van en sí, pues no alteran como tal la farmacodinámica de los opioides, pero hay que tener en cuenta a estos pacientes, ya que van a estar en peligro al momento de que desarrollen pues una intoxicación por opioides. Estos van a empeorar y van a mostrar signos más alarmantes y más agudos. ¿En qué otros pacientes hay que tener en cuenta qué medicamento o qué dosis doy yo de los opioides? Aquellos pacientes que han abusado de sustancias, por ejemplo, la heroína o el fentanilo hoy en día, ya que ellos desarrollan una tolerancia a los opioides. Su cuerpo mismo ya no es tan receptivo a esas sustancias. De igual manera, aquellos pacientes con un dolor crónico, dígase por ejemplo cáncer, o que tengan dosis altas o repetidas por diversas condiciones. También tenemos ahí enfermedades reumatológicas con crisis que generan dolores agudos fuertes o severos que hay que manejarlos con opioides. ¿Qué opioides tenemos en Colombia?
Pues la presentación farmacológica en Colombia es muy variada. Tenemos tanto vía enteral como vía parenteral. En esta charla nos vamos a enfocar entonces a lo que es atención en urgencias más que todo. Entonces, a destacar, tenemos opioides intravenosos. El más débil que tenemos y que es muy usado es el tramadol, y el que más vamos a usar en dolores moderados y severos es la morfina, aunque también tenemos disponible para su presentación intravenosa oxicodona e hidromorfona, perdón. Importante, los opioides no solo los usamos en atención primaria para lo que es el manejo del dolor, también los utilizamos entonces para lo que es la intubación o, por ejemplo, inducir una anestesia regional o, en este caso, como la imagen lo representa, una anestesia raquídea. Y como tal, también son importantes en lo que es a nivel operatorio. Entonces, recordemos, ya lo dije, la anestesia local o regional, la intubación, pero también está el efecto pues, de que causan sedación y son importantes para el manejo del dolor de los pacientes. ¿Cómo manejamos la morfina? ¿Cómo titulamos la morfina? Importante, la dosis. ¿De qué va a depender la elección de la dosis? Si elijo 0,05 o 0,1 de los factores de riesgo que ya los dije. Entonces, un anciano, 80 años, eh, tiene problemas del hígado. Entonces, en vez de comenzar con la dosis más alta, vamos a empezar con la dosis más baja y vamos evaluando. ¿Existe una regla de oro o saber si este paciente llega con tal o en tales edades va a reaccionar mejor o peor a la morfina? No. La verdad es que depende como tal de cada persona, de sus condiciones, de sus antecedentes patológicos. Y Y muy importante, resaltar entonces que hay que estar reevaluando constantemente la respuesta a la morfina. Su presentación, entonces en Colombia tenemos ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro. La meta entonces para estos pacientes no será como tal quitarles el dolor, por lo que ya les expliqué de la meta de ahorrar opioides y los efectos adversos, sino que la meta, usando de nuevo la escalita de la escala del dolor de la OMS, va a ser bajar a ese paciente, irlo escalonando y que llegue a un dolor débil o moderado. Es decir, el ejemplo que les tengo acá, un paciente con un dolor 10 de 10 fuerte. Nuestra meta podría ser bajarle el dolor a un 3 de 10, claramente agregando no opioides y manejando la causa. Hay que dar una atención integral. Memotecnia, entonces, muy importante. Estos pacientes llegan al servicio de urgencias. Enfermera, ponele por favor un acceso venoso, oxígeno si lo requiere y monitor, importante, la frecuencia respiratoria y la saturación. Como tal, entonces acá les traigo una tablita en el caso en que lleguemos pues al servicio de urgencias y no tengamos morfina. Existen pues las tablitas que nos hablan de la equivalencia. Cada, cada tanto de morfina equivale a tanto de hidromorfona o de oxicodona. Pero como tal, como lo que más vamos a tener en el servicio va a ser la morfina, vamos a utilizar casi siempre morfina. De que podemos usar hidromorfona, eh, está perfecto. ¿Que querés usar oxicodona? También. Pero importante, cada medicamento tiene su dosis y cada medicamento entonces tiene su equivalencia a la morfina. Como tal, esta es una tablita pequeña, pero pueden encontrar pues en internet o en la literatura tablas más extensas. Entonces, acá les traigo un ejemplo para que aprendamos a titular morfina. Tenemos entonces a este hombre que, como vemos, estaba en un evento deportivo y tuvo un trauma asociado a este. Como podemos ver aquí en el miembro superior derecho, tiene una deformidad notable, tiene un trauma de codo, hasta el momento es lo que sabemos, y por su expresión podemos identificar que tiene un dolor muy fuerte. Entonces, listo, nos llega a urgencias, paciente masculino de 30 años, pesa aproximadamente 85 kilos, tuvo un trauma durante actividad deportiva y nosotros la evaluamos. Está el paciente respondiendo, sí, está bien ahí, está con mucho dolor, nos dice, doctor, 10 de 10. Entonces, de una vez vamos a pasarle a poner el opioide. No, sí, es lo más importante, pongamos el opioide. No, primero recordemos, hay que hacer un examen exhaustivo. Listo. ¿Cómo sabemos de que ese trauma no le causó un compromiso vascular y le puede estar generando isquemia? De que no también afectó un nervio, si la fractura es abierta o no.
eso no lo sabemos. Si tiene compromiso hemodinámico. Hay que hacer un examen físico a conciencia, muchachos. Como tal, entonces nos dan estos signos vitales del paciente. Como podemos ver, tiene una presión elevada y una frecuencia elevada también. Puede ser a expensas del dolor, claramente. Habrá que evaluarlo con la respuesta a los medicamentos, pero de momento vamos teniendo en cuenta de que tiene hipertensión y que tiene una taquicardia. Listo. Como tal, entonces usted lo evalúa y tenemos pulsos conservados. Entonces, suponemos pues de que no hay compromiso vascular y observamos todo alrededor del miembro y decimos que es una fractura cerrada. Entonces, en este paciente, ¿qué? Lo primero, un triaje 1, un triaje 2, tiene un dolor severo, está afectando toda el área de urgencias y posiblemente pueda desarrollar un compromiso del miembro. Vamos a ponerle vena, oxígeno monitor. A este paciente, me faltó decir la saturación la tiene en 88. Está bien ponerle una canulita de oxígeno, ¿cierto? Y el monitor, de nuevo, muy importante, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Vamos a inmovilizar el miembro, claro, porque en este paciente, muy importante, lo que le está causando el dolor es ese trauma que tuvo en el miembro, que lo vamos a inmovilizar de una vez sin radiografía, sin imágenes o sin saber como tal cómo está el hueso. Pues lo ideal sería entonces inmovilizar o hacer la reducción teniendo ya la radiografía, ya la ayuda diagnóstica. Sin embargo, pues este es un caso general y vamos a decir que simplemente se logró la inmovilización del miembro y se va a titular la analgesia multimodal. Por último, pues este paciente también tiene que ser evaluado por ortopedia. No sabemos qué encontremos en la imagen o qué posiblemente haya comprometido el trauma. Pero resulta que es sábado en la noche y el ortopedista no vuelve hasta el lunes de la próxima semana. Entonces usted tiene que titular los opioides para mañana domingo y manejar el dolor de hoy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Empezamos con un dolor objetivo de 10 sobre 10 y queremos bajarlo aproximadamente en 10 minutos. Entonces calculamos la dosis de la morfina. Este es un adulto, 30 años, no parece que tuviera enfermedad de base, no parece que tuviera factores de riesgo importantes. Vamos a comenzar con una dosis de 0,1. Entonces 0,1 por 85 kilos, eso nos da 8,5. No, de una. Enfermera, 8,5 cc's. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con poner decimales, porque puede que para la enfermera o para la persona que nos esté ayudando o inclusive nosotros podamos confundir esta coma y podamos leer esto como 85 miligramos. Imagínese darle 85 miligramos a un paciente cuya dosis calculada le íbamos a empezar en 8,5. Entonces, para evitar esos errores, no usemos decimales. Juan Pablo, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo aproximamos hacia arriba o lo aproximamos hacia abajo? La verdad, la literatura habla de que eso no tiene relevancia, porque de todas maneras vas a tener que reevaluar el dolor. Entonces, si le pones más o luego le quitas. De momento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la orden. Una ampolla de morfina diluida en 9 cc de solución salina. Eso nos va a quedar entonces una concentración de 10 miligramos sobre 10 mililitros, ¿cierto? Y vamos a comenzar entonces con un bolo de la dilución de 8 cc, que ya como lo acabamos de hablar, de aclarar, esos 8 cc le estamos dando 8 miligramos de morfina. Listo, pasan 10 minutos. No, doctor, me duele muchísimo. Del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor? Otra vez, 10 de 10, no ha bajado. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Vamos a aplicar otro bolo de morfina, 8 cc de morfina de la misma, de la misma solución. Podemos entonces reemplazar dos o podemos crear una nueva infusión, no hay problema. De momento, entonces, ¿qué llevamos? Un primer bolo de 8 y un segundo bolo también de 8. En total, llevamos 16. A los 10 minutos usted vuelve a reevaluar. Doctor, no, ya no me duele tanto. Es un 7 sobre 10. Usted dice, bueno, ha bajado. Pero entonces acá les traigo esta imagen. Pasó de un dolor así muy severo, un paciente gritando del dolor, gesticulando claramente, a un 7. Un 7 está como dolor moderado o dolor severo, pues la OMS nos dice de 8 a 10. eh, no sabemos muy claramente, de nuevo, cuál es nuestra meta.
Un dolor muy fuerte, un dolor severo, pasémoslo entonces a un dolor moderado o débil, ojalá. Entonces vamos a meterle otro bolito de morfina. 10 minutos después, usted vuelve a reevaluar al paciente y ¿qué le dice? Doctor, me duele, pero un poquito. Y de nuevo, objetivizar la escala del dolor. ¿Oíste? ¿Cuánto es eso? Del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor ahora? ¿Cuánto ha cambiado? No, doctor, ahora está como en un 3. Está ahí, pero yo lo puedo tolerar. Listo, logramos el objetivo. En este ejemplo, pasamos entonces de un dolor que era severo a un dolor que era leve, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues tal vez la dosis de la morfina total de este paciente estaba entre 20, ¿cierto? Al final, ¿qué le pusimos pues a este paciente? 24 total, pero tampoco está presentando pues grandes complicaciones. Podemos manejarle con esa dosis. Ah, bueno, y los signos vitales se estabilizaron. ¿Qué quiere decir? Que la alteración a nivel de la presión y de la frecuencia cardíaca eran secundarios al dolor que estaba presentando en ese momento el paciente. No es que nos pongamos a alarmar en el servicio de urgencias, todo paciente con dolor agudo. No, es que está taquicárdico, hay que hacerle una valsalva o no, hay que ponerle medicamento antiarrítmico. No, hay que evaluar de manera objetiva qué es lo que está teniendo mi paciente y por qué. Entonces, dosis total de morfina, ¿a qué nos referimos de eso? Es la dosis que usted alcanza el objetivo terapéutico deseado con el total de las dosis de morfina. ¿Qué pusimos aquí? Pusimos un primer bolo de 8, otro bolo de 8 y otro bolo de 8 para llegar al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pasamos de un dolor 10 de 10 a un dolor 3 de 10. En total, usamos 24 miligramos de morfina. Esa es la dosis que el paciente requirió para su analgesia, es decir, la dosis total de morfina diaria. ¿Cómo dejamos la orden de morfina entonces? Bueno, hasta el momento alguna duda con los cálculos o cómo ponemos la morfina. Bueno, voy a suponer que no. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Tenemos entonces que la vida media de la morfina varía entre 4 a 6 horas. Esto depende de qué, de nuevo, de los factores de riesgo, el paciente desnutrido, el paciente con enfermedad renal, con enfermedad hepática, pero normalmente va a durar unas 4 horas, o es lo que vamos a tener en cuenta, porque si tenemos en la mente que a todo paciente le dura 6 horas, vamos a dejar desprotegidos aquellos pacientes que metabolicen la morfina en 4 horas y van a presentar dolor muy fuerte en estas 2 horas que nos quedan. ¿Cómo vamos a establecer entonces la morfina? Vamos a poner un bolo cada 4 horas. ¿Cómo hacemos eso? ¿O de dónde sale ese número? Dividiendo entonces las 24 horas que tiene un día entre 6, que es la constante. En este caso, nos da 4. Cada 4 horas le vamos a poner un bolito de morfina. Doctor, ¿por qué un bolito y no le podemos dejar la infusión? Porque resulta que la morfina es dosis dependiente, depende como tal, perdón, es concentración dependiente, que alcance una concentración alta en sangre para que haga su efecto. No que lo dejemos entonces en infusión y de a poquito va mejorando el dolor. No, la morfina tiene mejor efecto terapéutico cuando se coloca en bolo. Casualmente, pues a este paciente le quedó la dosis total de la morfina en 24 horas. Entonces usted encantado. Dosis total de morfina, 24 miligramos. Y lo vamos a dividir por la constante que ya dijimos que es 6. Entonces quedó 6 miligramos, es que 6 miligramos, 4 miligramos cada 4 horas. Este va a ser el bolito que la enfermera le va a poner al paciente. Pero resulta que entonces le pusimos la morfina al paciente, ya le arreglamos el dolor agudo, pero el paciente va y se queja. Enfermera, ayúdeme, me duele muchísimo, muchísimo, me volvió ese dolor, está horrible. Entonces, para eso se establece también una dosis de rescate. Dosis de rescate entonces está definida como aquella dosis que se le deja al paciente para crisis agudas del dolor. ¿Por qué le dan esas crisis? Porque el dolor se puede acentuar, puede entonces haber una noxa o puede volver a aparecer la noxa y aumentarle ese dolor, haber un incremento del dolor. Puede también que la morfina le esté pasando efecto, entonces el paciente necesita otra dosis de morfina. Para no darle entonces el bolito total,
¿qué hacemos? Establecemos un rescate. El rescate va a ser entonces la mitad de los bolos, no va a ser que la mitad de la dosis total de 24, no, la mitad de los bolos, en este caso 4. Y como tal, se tiene una regla de que 4 rescates diarios máximo. Si el paciente utiliza los 4 rescates máximos, usted dice, tal vez esté habiendo un fallo en la titulación de la morfina. Aumentémosle entonces la dosis de la morfina diaria. En este caso, como se los dije, entonces recordemos que la dosis de los bolos de morfina quedó en 4. Vamos a dividir eso por 2, que sería sacarle la mitad, y nos va a quedar que hay 2 miligramos en cada bolo de rescate que le vamos a poner al paciente. Entonces, en la orden le ponemos, enfermera, le vas a poner un bolo cada 4 horas de morfina de 4 miligramos y le vas a dejar 4 rescates de 2 miligramos para cuando el paciente presente dolor. Si el paciente no presentó dolor, entonces no le pusimos sencillamente rescate y le manejamos el dolor con la dosis diaria. ¿Qué otros medicamentos damos? Como se los dije, entonces tenemos que pensar en una analgesia multimodal, afectar todos los puntos de la vía del dolor. Entonces, para eso, nuestra mejor ayuda que tenemos son los AINES. Un ejemplo, entonces puse ahí diclofenaco intravenoso y también el acetaminofén. En este caso lo puse vía oral. ¿Por qué? En eso hay mucha controversia. Bueno, a un paciente en urgencias con dolor le ponemos vía oral, sí, no. ¿Qué dice la literatura? Pues hombre, no está contraindicado. Si en el momento es lo que hay y vos consideras apropiado manejarle también el dolor con un acetaminofén, le podés manejar el dolor con un acetaminofén. Estás cumpliendo con la regla, estás haciendo una analgesia multimodal. ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces también ponerle dipirona, por ejemplo, y aprovechar también la dipirona que recordemos que tiene un efecto antipirético. ¿Qué otro efecto recordamos que es importante en el paciente agudo? Causa náuseas y vómito. En este caso, yo le puse un dacetrón, que hay un medicamento, una familia de medicamentos que tenga eh, una mejor evidencia. No, que le puedes poner metoclopramida, le puedes poner metro. Que le quiero poner domperidona, también. ¿Listo? Y por último, según sea el caso, pues en este caso era un paciente con un trauma agudo, le reducimos el dolor, le pusimos analgesia multimodal, le manejamos la causa, que le reducimos entonces la lesión, pero puede llegar entonces el paciente con un apéndice perforado, listo, entonces hay que darle antibiótico. El paciente entonces por herida cortopunzante, le metieron un machetazo, el que dije ahorita, entonces también ponerle o pensar en una antitetánica. De nuevo, una atención enfocada al paciente. Como tal, ya chicos, eso era lo que tenía para hoy. De bibliografía, pues lo saqué de anestesia de Miller y anestesia básica, también las cosas de farmacología de Reinke Dale. Y ya por último, entonces, darle gracias a la doctora Eliana y al doctor Juan Pablo por su ayuda en la realización de esta charla y quedo atento para cualquier duda que tengan, muchachos. Bueno, hola muchachos. Juanpa, muchas gracias por la presentación. Creo que fue excelente, quedó muy claras las cosas. Igual ustedes saben que siempre me gusta, deja compartiendo la pantalla, porfa, que siempre me gusta hacer claridad sobre algunas de las cosas que pasan. Primero quiero saber si, pues por aquí no hay como manos levantadas y tampoco hay mensajes en el chat. ¿En YouTube tienen alguna pregunta o alguna cosa? Revisa, o si no, yo empiezo como a... No, que acá tenía el celular abierto mirando y no, en YouTube tampoco tenemos nada. Listo, entonces voy a cerrar la cámara para que se vea ahí poneme la presentación, Juanpa, y voy a ir diciendo como algunas cositas de la presentación. Entonces,
Hubo un tema que mencionaste que era el tórax leñoso. O con esa complicación es una complicación que no le pasa a todos los pacientes, pues que tú dijiste algo como similar a eso. En realidad no ocurre siempre, ocurre con opioides fuertes, sobre todo, por ejemplo, el fentanil, cuando lo ponemos a una velocidad rápida, así como lo ponemos cuando hacemos una secuencia de inducción rápida. Lo que pasa es que cuando hacemos secuencia de inducción rápida, muchas veces no nos damos cuenta de eso porque inmediatamente ponemos un relajante neuromuscular. Pero es una complicación demasiado grave porque literalmente es que el tórax se queda tieso, no puede expandirse y es un efecto sobre el músculo. Y se maneja con relajante neuromuscular, con rocuronio, con succinilcolina. Entonces, un paciente que le ocurra eso porque le pusimos rápidamente un medicamento opioide, básicamente nos toca relajarlo e intubarlo para manejarlo. ¿Listo? Entonces, una complicación importante y una claridad que quiero hacer. De las otras cosas, ojo que los efectos, Juanpa, ¿dónde está no estoy viendo la presentación? ¿La estás compartiendo? Sí, Compárteme, espérate. comparte pantalla. De los efectos adversos crónicos, ojo que hay efectos adversos que van a ser crónicos y los pacientes que utilizan medicamentos opioides crónicamente, pues se van a ver afectados. Por ejemplo, la depresión, la pérdida de la libido y, por ejemplo, las náuseas, el vómito, no son efectos que tenga todo el mundo. A la mayoría de la gente le dan náuseas y vómito. El tramadol es un medicamento que da muchas náuseas y que la gente se queja mucho de eso y dice, yo soy alérgico al tramadol. Siempre pregunten, ¿por qué? Ah, porque me da vómito. Entonces, en realidad es como una intolerancia, pero no necesariamente una toxicidad pues, del medicamento como vos explicaste. Hay una cosa que yo les digo siempre para que recuerden de la naloxona. Ándate como para el ladito de la naloxona, donde estamos hablando de naloxona. La naloxona es un medicamento mágico. ¿Listo? Mágico. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una toxicidad por opioides, usted analizó todas las cosas que nos dijo Juan Pablo y lo que vemos es un toxídromo opioide, que lo identificamos así, le ponemos naloxona. Y usualmente el tiempo de acción, como dice ahí, es de 2 a 3 minutos. ¿Qué queremos nosotros? Que el paciente recupere la ventilación espontánea, ¿cierto? En ese momento, porque Juanpa muy bien lo dijo, lo que queremos es que el paciente respire para que no se muera, que no nos haga paro por eso. Entonces, por eso nos vamos de a poquitos y por eso cuando hablamos de titulación, así como hablamos de titulación de naloxona, hablamos de titulación de opioides, es poner de a poquitos. Cuando ponemos dosis muy altas de cualquier cosa, probablemente se nos va la mano y nos va peor, así como ocurre y como nos explicaste con eso. Pero la naloxona, lo que vamos a ver es de a poquitos y queremos recuperar la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Si, o sea, porque además si le ponemos naloxona, por ejemplo, a un paciente que nosotros nos hayamos pasado de la dosis del medicamento, que el paciente era muy sensible a los opioides e hizo la toxicidad, entonces no está ventilando, por ejemplo, como nos pasa a nosotros en recuperación de cirugía, eh, y le ponemos una dosis bien alta, pues también lo que vamos a tener es que ese paciente va a tener una crisis dolorosa grave, ¿cierto? Puede que nos haga el edema agudo de pulmón, ojalá que no, pero lo que sí nos va a pasar es que va a tener una crisis dolorosa grave y entonces ya que vamos a hacer, le ponemos otro poquito de opioide, no le ponemos, ¿qué hacemos? Nos embalamos nosotros mismos. Eso es el autobullying. Lo que les dije de esta diapositiva, aquí en donde está como la dilución, es 0.04, ¿listo? Cuando hablamos de medicamentos coadyuvantes, avanzar como ahí en la diapositiva, en la escalera que nos mostraste, aquí en la escalera de la OMS ponen como de primero, como ejemplo, aspirina. Quiero hacerles claridad porque no vamos a tener como el tema específico en estas charlas de hablar de esos medicamentos. La aspirina, pues, fue el primer AINE que describieron, pero las dosis de aspirina para tener efecto analgésico en realidad son muy altas, son como 500 miligramos. Entonces es como que vamos a antiagregar demasiado a un paciente dando aspirina, entonces no es la que más utilicemos, listo. Lo digo es porque está ahí escrito, no es que esté mal, pero tenemos otros AINES que son mejores en el manejo del dolor. La aspirina ya la utilizamos casi siempre solo como antiagregante en los pacientes con enfermedad coronaria.
Eh, Cuando hablamos de tramadol, avanzate ahí como en la clasificación de los medicamentos. Cuando hablamos de La, tramadol, de los la opioides, clasificación. sí, Ah, pues como en listo. los otros, eso. Eh, Cuando hablamos del tramadol, el tramadol es un opioide, pero cuando uno ve intoxicaciones por tramadol, en realidad lo que termina pasando no es que vemos el síndrome opioide como tal, sino que él tiene un efecto más como inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces podemos encontrarnos el paciente que nos haga un síndrome serotoninérgico, que es muy diferente. Es diaforético, taquicárdico, hipertenso, para que lo tengan presente. Y si lo mezclamos con medicamentos como antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación como la fluoxetina, la sertralina, todas esas cosas, pues estamos potenciando ese efecto y podemos ver inclusive no tan florido el síndrome, pero sí debemos pensarlo cuando el paciente se nos empieza a quejar, sudo toda la noche y me estoy sintiendo como agitado, como taquicárdico, porque puede ser que estemos dando varios medicamentos que tengan ese efecto y que debamos ajustar pues como eso. Lo que les dije ahorita, eh, bueno, avanzate a la titulación de los opioides, de la morfina. Entonces, nosotros utilizamos la morfina como nuestro opioide inicial y es cuando hablamos de factor de conversión, eh, lo ponemos como 1. Devolvete un poquito, no. No, no a la tabla, sino eso. Entonces, lo ponemos como el 1, ¿cierto? Es decir, yo tengo que buscar, y es hablando como de la morfina venosa. En esa tabla que nos mostró Juan Pablo, muestran como las dosis de morfina oral, pero hay tablas que nos van a mostrar la morfina venosa y ese lo ponemos como el 1 y de ahí partimos para cuando lo vamos a convertir a morfina oral o a cualquier otro medicamento. Digamos que, por ejemplo, la morfina comparada con la hidromorfona, 1 miligramo de morfina equivale a 0,1 miligramos de hidromorfona. Entonces quiere decir que la hidromorfona es 10 veces más potente que la morfina, ¿cierto? Necesito dosis más bajitas para alcanzar el mismo efecto. Entonces así puedo moverme entre todos los opioides, pero aprendemos a titular la morfina y ya después decido cómo cambiar. Entonces aquí cuando hablamos de la dosis, es como la dosis inicial para un paciente que nunca ha tomado medicamentos opioides, que no ha necesitado crónicamente el opioide. Y es la dosis inicial para intentar titular. Si ustedes ven, Juan Pablo nunca nos puso la dosis máxima, ¿cierto? Y eso puede ser una pregunta, pues entonces, ¿cuánto máximo le voy a poner a una persona? En realidad, cuando hablamos de opioides no tenemos una dosis tope. Nuestra dosis nos la va marcando el paciente porque tenemos muchas cosas alrededor, el tipo de dolor, el tipo de paciente, que sea un paciente que ya se haya expuesto a opioides y que lo que queremos hacer es controlar el dolor en ese momento, como hablamos, en este momento agudo. Entonces, la dosis tope la vamos a tener para el paciente y lo que queremos es que sea la menor dosis posible y que lo vamos a utilizar el opioide el menor tiempo posible. Por ejemplo, en cuestiones como trauma, ¿sí? Porque no queremos generar dependencia. Del uso de nosotros, que nosotros hagamos de los opioides, depende que los pacientes no queden dependientes a ellos, porque hay muchos casos donde así ocurre. Entonces, si nosotros vamos a poner un opioide, digamos en una fractura, probablemente después de la cirugía se va a quedar con opioide, pero apenas se van controlando todas las cosas, ya vamos a necesitar menos del opioide y lo podemos quitar. Si lo quitamos en una semana, bien, probablemente no vaya a haber necesidad de hacer un desmonte. Pero si ese paciente, digamos, lo tuvimos 3 meses hospitalizado con un dolor maluco y todo el rato le estuvimos dando opioide, probablemente tenga una tolerancia y si lo suspendo súbitamente me haga un síndrome de abstinencia. Entonces va a necesitar ayuda para desmontarlo. Entonces, probablemente eso no sea algo del médico general, pero sí que sepan que ustedes no pueden recibir un paciente y morfinita, la morfinita, y le sigo mandando las gotas porque se la mandó el anestesiólogo, se la dejaron ordenada después de la cirugía, y el paciente va y dice, ay, doctor, es para que me mande la morfina otra vez. Muchachos, ese paciente ya está haciendo una dependencia. Si usted no tiene nada grave y si no tiene una enfermedad oncológica donde dijeron que no se va a curar, ese paciente genera una dependencia y es responsabilidad de nosotros sacarlo de ese ciclo, no seguirle mandando el opioide, probablemente írselo desmontando y enviarlo donde un especialista en dolor que lo pueda escalar
que le mande metadona, que le ajuste las cosas y que no tenga el efecto adverso de la retirada rápida, pero que tampoco se quede con todos los efectos adversos que genera la morfina, por ejemplo, que ya nos habló Juan Pablo, o cualquier opioide, listo. Todas estas otras cosas bien, avanzate en la diapositiva, por favor. Yo te digo dónde paras, sigue, sigue. Entonces, respecto al caso clínico, quiero decir algo como importante, ¿cierto? Avánzate otro poquito. Cuando Juan Pablo nos fue diciendo cómo íbamos titulando, entonces él todas las veces le puso 8 cc. Está bien. Listo. Nosotros podemos definir cuánto ponemos. No quiere decir que siempre tenga que poner la dosis máxima. Déjalo ahí. No quiere decir que siempre tenga que poner la dosis máxima. Yo le pongo el bolo y si al segundo bolo, o por ejemplo en este, ya tiene 7, y siempre preguntarle, o sea, cuando llegó tenía 10 de 10 de dolor, seguro que tenés 10, está igualito que cuando llegaste, ya no te veo llorando, ¿cierto? Porque probablemente él piense que si no, entonces usted no le va a poner nada más, ¿cierto? Entonces es analizar bien eso. No, doctor, sí me está doliendo, pero un poquito menos, por ahí un 8, listo, está bien, te duele. Entonces, tratar de ir un poquito más despacio, porque así como tenemos el efecto, puede que tengamos el efecto sedante en otro momento. Y si hay algo claro es que nosotros no podemos sacar el medicamento que pusimos, pero sí le podemos poner más después, ¿cierto? Entonces, si yo en vez de ponerle el siguiente bolo de los mismos 8, digamos, si me volvió a decir que es 10 y está fijo en 10, listo, le puedo poner los otros 8. Pero si después me dice tengo 6 o 7, pues probablemente ponerle los 8 de entrada me lo vaya a llevar a que ya esté muy sedado y a tener mayor riesgo. Entonces me empiezo a ir un poquito más despacio, digamos, le voy a poner 4 cc, a ver cómo me va y vuelvo y lo evalúo. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde se nos va la mano y siempre cuando hablamos de titulares ir de a poquitos, para eso que les digo. Si se nos va la mano, entonces, ¿qué me toca hacer? Ponerle naloxona y le pongo naloxona y le vuelve a dar el dolor y después entonces le pongo más morfina y ya no sé cuánto le tengo que poner. Entonces, mejor nos vamos de a poquitos para que ese paciente le tengamos controlado el dolor, pero que no nos pasemos y que no nos embalemos nosotros mismos, ¿listo? Entonces, como le pongo 4, listo, y ya voy viendo cómo va. El resto de la titulación avanza, estuvo bien, y quería decir una cosa de los rescates, aclarar algo sobre los rescates. Entonces, resulta que para lo que ponemos rescates, déjalo ahí. ¿Qué ocurre? Imagínense, van a imaginarse una regla. A ver, yo veo si por aquí me da como para escribir y compartir. No sé cómo hacerlo. Control. Bueno, a ver, yo veo si me da por acá. Listo. Pero imagínense una reglita. Poneme, por ejemplo, la reglita de las caritas. Esa reglita, vamos a hacer de cuenta que es de 0 a 24 horas. Es todo el día, ¿listo? Ustedes ven mi cursor, no lo ven, ¿cierto? Entonces, pero No, listo. La reglita es de 0 a 24 horas, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso yo divido entre 4 o entre 6, ¿cierto? Si yo dividiera entre 6 el día, me quedan dosis cada 6 horas, ¿listo? ¿Qué pasa? Si yo pongo un medicamento a las 4 horas, entonces el medicamento va a tener, primero está, digamos, cuando yo le acabé de poner los 24 miligramos de morfina, ¿cierto? Con eso rescatamos ese dolor inicial. Entonces, yo le puse esos 24 y el dolor lo dejé en 2/10. Entonces, a las 4 horas, ahí tengo la concentración máxima de morfina, ¿cierto? Porque le fui empezando a ponerla y voy haciendo como una montañita. Entonces, tengo la concentración máxima de morfina, va subiendo y aquí tengo los 24. Pero a medida que va pasando el tiempo, va bajando esa concentración de morfina. Exacto. Y cuando está llegando a las 4 o 6 horas, probablemente ya se me está acabando el efecto. Si le puse 24 miligramos, probablemente no. Pero como voy a dividir eso en 4 horas, entonces, de a 4 miligramos cada 4 horas, entonces si le puse los 4, efectivamente a las 4 horas ya se está quedando sin medicamento, ¿cierto? Está llegando como a 0. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Le pongo otra dosis para volver a subir la concentración y que el paciente no tenga dolor en ese rango de tiempo. ¿Qué pasa? Cuando
Sin embargo, el paciente le puede doler en la mitad de una dosis. Entonces, esos rescates se llaman rescates interdosis. Puede que entre las 0 y las 4 horas no necesite un rescate, pero de las 4 a las 8 horas, cuando llevaba 2 horas, ya el paciente está diciendo que tiene un dolor de 8, es decir, ya tiene un dolor alto. Entonces ahí es donde llama a la enfermera le pone la mitad de la dosis porque no le ha llegado la dosis de los 4 miligramos que le toca. Entonces le ponemos la mitad de la dosis. Digamos que solo necesitó 1 o 2 rescates en el día. Entonces utilizó 24 miligramos más 8 miligramos, si fueron 2 rescates. 8 miligramos, entonces en total tuvimos 32 miligramos de morfina. Esos 32 miligramos voy a tratar de repartirlos al siguiente día en las otras dosis, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar cada 4 horas, pero no le voy a poner de dosis de 4 miligramos, sino que le voy a poner dosis de 5 y dejo los mismos rescates. Si el otro día el paciente no tuvo dolor, es probable que con esa dosis lo tuve bien. Y además que muy probablemente yo decidí no solamente hacer eso, sino que le ajusté, digamos que no le tenía acetaminofén, le pongo acetaminofén. Que es un dolor neuropático y me acordé y le puedo poner pregabalina, le adiciono pregabalina. Entonces las otras cosas también hacen que no tenga que subir tanto las dosis. Listo. Y voy a ver si tenía alguna otra cosa. Bueno, vos mencionaste algo de la infusión de morfina. Entonces, resulta que nosotros no ponemos morfina en infusión, además porque todos esos medicamentos, si los pusiéramos en infusión continua, nos van a generar mucho más dependencia a opioides y van a hacer que el riesgo de que necesitemos cada vez más dosis sea peor. Utilizamos unas bombas que se llaman bombas de PCA, que cuando hablemos que vamos a tener una charla de dolor posoperatorio, que va a ser bien interesante, ahí les hablaremos de esas bombas que hablan de analgesia controlada por el paciente y vamos a tratar de explicarles esto que hacemos poniendo bolos y rescates, cómo lo podemos mejorar inclusive con que el propio paciente pueda administrarse bolos más pequeños del medicamento en el transcurso del día sin tener que estar llamando a enfermería y utilizando dosis muy seguras. Listo, eso lo veremos. Los dejo ahí como con esa espinita para que se animen a ver a la charla de dolor postoperatorio. Esa y otras estrategias que tenemos para utilizarlo, porque es de los dolores más severos pues, que se pueden experimentar en algunas cirugías. No quiere decir que todas las cirugías duelan horrible, pero para las que tienen riesgo de dolor fuerte, tenemos muchas estrategias, entonces que nos interesa que ustedes las conozcan. ¿Alguna duda de lo que les dije, de lo que quedó de Juan Pablo, para que aprovechemos y las aclaremos? Porque este es un tema que yo sé, es una charla larga, pero creo que vale mucho la pena que ustedes tengan todo esto claro, porque el dolor es el principal motivo de consulta. La gente va a consultar por dolor y si ustedes como médicos en atención primaria lo pueden manejar bien, de verdad van a hacer el 90% del trabajo, por lo menos a tener el beneficio para el paciente y ya, ustedes van a ser los mejores médicos para ese paciente. ¿Alguna otra cosa? ¿Por ahí preguntas o algo?